vuelta con más informaciones aquí en N Noticias. Ayer todos vimos estupefactos. En realidad, esta denuncia acerca del tráfico de órganos, personas a quienes se les manipulaba de una u otra manera para pagarles una cifra irrisoria por vender su riñón, y trasplantes que se realizaban en conocidas clínicas y con reconocidos médicos. Vamos a hablar acerca de ese tema, de qué manera se van a efectuar las sanciones y cómo frenar también este tema del tráfico de órganos en nuestro país. Estamos con el doctor Dante Añaños Castilla, presidente del Comité de Ética del Colegio Médico. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Sí. El tráfico de órganos en realidad no es un secreto. Todos sabemos que existe. Pocas veces lo hemos visto de la manera en que lo hizo, nos lo mostró Cuarto Poder el día de ayer, y además con clínicas tan prestigiosas y doctores tan conocidos, ¿no? Efectivamente, para nosotros en el Colegio Médico, al escuchar estas noticias, también nos lamentamos mucho y nos causa gran preocupación. Desde luego, son noticias periodísticas, con eso no quiero decir que puedan ser reales, ¿no? Pero sin embargo, tienen que estar sujetas a un debido proceso, tanto en el Poder Judicial como en el caso nuestro, si fuera factible, en el Colegio Médico del Perú. Bueno, hay toda una investigación que lleva varios años y es en realidad la más grande que se ha hecho hasta el momento acerca del tema. Hablemos del trámite, ¿no? ¿De qué manera están involucrados los médicos en este tráfico de órganos? Porque los médicos saben, para comenzar, que una persona no puede vender sus órganos, y cada vez que se hace una operación de este tipo, pues hay una serie de pasos que se tienen que seguir, y en todo caso, conociendo cómo son las cosas, pues pueden detectar si hay algo sospechoso, ¿no? Desde luego, todos los médicos, todos los miembros de la Orden del Colegio Médico del Perú, estamos obligados a cumplir la ley. La ley 28189, que es la que se refiere a la donación y digamos, todo lo que será, y a los trasplantes de órganos, ¿no es cierto? Es clarísima, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos obligados a cumplirla. Y como usted dice, tiene que haber un proceso determinado. El paciente que está, digamos, con una enfermedad o ha sufrido un accidente de tránsito, digamos, y ha dado su consentimiento a donar sus órganos, perfecto, hay que aplaudir ese gesto, porque es un gesto de ¿qué? De altruismo, de solidaridad, ¿no es cierto? Fundamentalmente es un acto humano de profundo humanismo, ¿no es cierto? Entonces, como tal, debe realizarse en ese contexto, ¿no? El ser humano es dueño de su organismo, y nosotros como Colegio Médico velamos justamente por la integridad física y psíquica, y en eso consiste, de que no se puede vender, el ser humano, su organismo no puede comercializarlo, está en, digamos, en falta tanto el que se somete a esa comercialización como todos los profesionales o no profesionales que estén involucrados en este hecho. Claro, ¿no? ¿Qué sucede cuando llega una persona saludable, entra caminando a la clínica con un papel que dice, bueno, yo acepto donar mi riñón, y esta persona es recibida por el médico y el papel es recibido por el médico? Digamos, no basta, ¿no?, con un consentimiento de la persona. No, definitivamente, digamos, tiene que haber un acta firmada de consentimiento de que va a donar un órgano, y eso está regulado por la ley, ¿cierto? Eso lo regula la Organización Nacional de Trasplantes y Donación de Órganos, a través de un registro de donantes y a través de un banco de órganos, de manera tal que existe esa acta de voluntad de donar. Entonces, eso sí le permite donar, pero si no existiese eso, se está incurriendo en una falta grave. Por eso se le pregunto, porque precisamente las clínicas, los médicos que están involucrados en este escándalo, porque en realidad es un escándalo, dicen que ellos han hecho todas estas operaciones de manera legal porque existía este papel de consentimiento por parte del donante. Claro, indudablemente es parte del procedimiento. Tiene que haber un consentimiento informado firmado por este. Entonces, eso nosotros no tenemos acceso, creo que usted tampoco, ni yo, no sé. ¿Habrá ese documento? ¿No habrá? No lo sabemos. Entonces, es el proceso que tiene que deslindar si efectivamente, digamos, ha habido un proceso que se adecúa a la ley o no. Entonces, como digo, el Colegio Médico en su código de ética se basa en principios morales, en los mismos principios judiciales, ¿no es cierto? En que todo el mundo es
tiene que, hay que darle la presunción de inocencia mientras no se demuestre lo contrario. Claro, pero los médicos podrían decir, por ejemplo, bueno, yo no sabía que esa persona había vendido a $7.000 su riñón. Esa persona simplemente vino con un papel que decía, yo en efecto doy mi consentimiento para que me hagan operación, para que me quiten el riñón y se lo pongan a otra persona. Entonces los médicos podrían decir, yo no sabía que estaban siendo vendidos, porque vino la persona y vino con un papel donde decía, doy mi consentimiento. Entonces, ¿hasta qué punto tienen responsabilidad los médicos mencionados en este reportaje? Claro, digamos, entra en una situación relativa, ¿no? Porque el médico, para proceder a esta intervención, empezando, la clínica debe ser autorizada, debe ser acreditada para hacer este procedimiento. Igualmente que los médicos tienen que ser idóneos para hacer este procedimiento. O sea, tienen que cumplir todas estas premisas. Y luego tienen que leer el consentimiento informado y el acta notarial en que está donando. Si ha recibido todo eso, aparentemente estaríamos en un proceso normal, ¿no es cierto? Estaríamos en un proceso normal. Ahora, las versiones de que pagaron, vendieron, etcétera, bueno, ese es fruto de investigación, ¿no es cierto? Eso no lo podemos juzgar, porque si será real o no. Es decir, si se comprueba, por ejemplo, que estos médicos no sabían que el riñón había sido vendido, que creían ciegamente que había sido donado, entonces ¿están exentos de responsabilidad? Hasta ese momento sí. Olvidémonos del plano judicial, en el colegio médico. En el colegio médico vela celosamente porque, digamos, el médico cumpla la normatividad legal, definitivamente. Entonces, si no ha cumplido la normatividad legal, está infringiendo nuestro código de ética, porque es bien claro. Yo le leo en poquísimos segundos, lo que dice muchos artículos, pero este es el más tajante, ¿no es cierto? Sí, claro, todo está especificado ahí, ¿no? Los médicos saben... comete falta ética profesional el médico que con propósito de lucro o sin él propicia o ejecuta tráfico o comercio de material genético, partes de células, tejidos, otras, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que puedan corresponder. Ahora, yo le digo, doctor, en realidad ese tema del tráfico de órganos es algo que todos sabemos. Los médicos quizá más que la gente de la calle, porque están inmersos en todo este tema. ¿No le parece extraño en todo caso que si llega una persona, aún con un papel que diga yo firmo mi consentimiento para donar el órgano, quizá a alguien que no es mi familiar, a una persona con la que estoy dándole mi riñón, a una persona con la que obviamente no tengo ninguna vinculación familiar? Entonces, digamos, los médicos podrían ver esto como algo sospechoso. Desde luego. En todo caso, en ese momento deberían advertir a alguna instancia superior. Y el colegio médico actúa así. Yo le digo, no sé, por eso no sé o lo veo en condicional. Si este proceso denunciado anoche en Cuarto Poder responde a uno que conocemos que data en el colegio médico del 2003, en el que ha sido sancionado un médico con 2 años de expulsión del colegio médico porque el colegio médico en su investigación ha determinado que sí ha infringido el código ético. O sea que el colegio médico es celoso guardián de esta situación, de que el médico cumpla toda la normatividad legal, la ley en el país y a su vez todos los mandatos que tenemos en el código de ética. A lo que voy es a que si el médico se hace loco, digamos, no sabe que ese riñón fue vendido y cree de buena fe que está siendo donado, aún así debería advertir que es digamos, un trámite o una situación sospechosa, ¿no? Entonces, ¿ante quién debería denunciar esta situación? Mire, en un proceso de investigación, en una fiscalía, imagínese todo un organismo especializado que ha investigado 4 años. Supuestamente, ha llegado a conclusiones valederas en que ha habido, digamos, infracción penal, ¿no es cierto? En el colegio médico es bien difícil porque nosotros hay comités que donamos nuestro tiempo por ir un par de horas a ver estos procedimientos una vez a la semana, 15 días, entonces se nos pueden ir muchos hechos, muchas circunstancias, etcétera, ¿no es cierto? Pero digamos, esto entra siempre en la realidad. Nuevamente le digo, ese profesional siempre es inocente mientras no se demuestre lo contrario. ¿De qué manera actúa la Comisión de Ética del Colegio Médico? ¿Va a esperar los resultados de la investigación en el Poder Judicial o ustedes inician una investigación en paralelo? Nos basta la difusión de los medios de difusión pública en que hay una denuncia de esto. Entonces, ¿cómo actúa el Comité de Ética? El Comité de Ética actúa de oficio, porque ante esa denuncia de los medios de información, dice,
abre investigación. Si hay indicios, si hay hechos que están corroborando esa denuncia. Si los hay, inmediatamente dice al lugar a investigación y lo pasa al comité de contenciosos, que sí ya es el que investiga, llama a los personajes, a los involucrados, revisa documentos, etcétera, y es un proceso en que recomienda, de repente, como el caso que le decía, expulsarlo, sancionarlo, o si no lo encuentra, declara archivar el caso, ¿no? ¿De dónde a dónde podrían ir las sanciones? Porque de acuerdo a lo que hemos visto en Cuarto Poder, no se trata de un hecho aislado, se trata de toda una red de tráfico de órganos, es decir, no se trata de una intervención, se trata de muchas intervenciones. ¿Hasta cuánto podría ir la sanción para estos médicos? Indudablemente nosotros, digamos, ante esta versión de los medios de comunicación social, vamos a tomar cartas en el asunto. El Colegio Médico Regional de Lima, porque los hechos ocurren acá en Lima. Entonces, bueno, hay que ver si no sucede también en provincias. No, sí, pues sucede en provincias iguales, sucede en Huancavelica, etcétera. Los comités de ética de los colegios regionales son los llamados a hacer primero la averiguación a través del comité de ética, la indagación. ¿Tienen un plazo para investigar esto? Sí, realmente hay un plazo en la medida digamos, de lo complicado que sea el caso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y si encuentran responsabilidades, inmediatamente al lugar a abrir procedimiento a través ya no de ese comité de ética, sino a través del comité de contenciosos de ese mismo Consejo Regional, ¿no es cierto? Y ese comité recomienda, de acuerdo al caso, sanciones que van desde, en todo, me refiero en todo, ¿no es cierto? Desde amonestaciones, suspensiones de unos meses, etcétera, expulsiones de años, hasta expulsión definitiva. También podría ser. Sí, desde luego, puede ser una expulsión definitiva. Finalmente, doctor, esto nos sirve para insistir un poco más en el tema de la donación, ¿no? Porque si hubiera más cultura de donación de órganos, en realidad se podrían salvar muchas vidas y no tendríamos escándalos como este, que además ponen en riesgo la vida de estos donantes que han sido agarrados incautos, en realidad, ¿no? Desde luego, usted ha mencionado un punto vital. En el Perú tenemos que ser enfáticos, no tenemos una cultura de la donación de órganos, no tenemos esa cultura. Mire usted, apenas llegamos a 1 por 1.000.000 de donantes en el país. Mire, qué pena. Mientras en otros países vecinos nuestros latinoamericanos están por los 30, 35. Entonces yo creo que debemos todos, Colegio Médico y todas las organizaciones, digamos, promover la cultura de la donación altruista, solidaria, sin ningún cobro de ninguna Brevemente, ¿quiénes pueden donar órganos para que la gente sepa? Todos podemos donar, desde personas jóvenes, el requisito fundamental que seamos sanos, que certifiquen. Y esa misma, digamos, aseveración de que está sano, lo hace un organismo acreditado, en que ese hecho de donar no implique un menoscabo de su salud, ese número uno, y que dé un consentimiento informado en un acta debidamente refrendado por su decisión de... Sin lucrar con eso. Muchísimas gracias. Sin lucrar ni un centavo. Así es. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Era el doctor Dante Añaños Castilla, presidente del Comité de Ética del Colegio Médico. Van a actuar de oficio, entonces van a iniciar una investigación en paralelo para determinar las responsabilidades de estos doctores. Ayer hemos visto en el reportaje de Cuarto